Es un gran privilegio poder estar aquí una vez más. Creo que la última vez que prediqué ya tiene mucho, ¿eh? Ya estaba soltero. Ya se imaginará. Ahorita ya soy casado, entonces ya tiene bastante tiempo. Y creo que tenía hasta pelo largo. No sé ni cómo me dejó subir el pastor, pero aquí estamos otra vez, gracias a Dios. Pero bueno, como les decía, esta semana estaba tratando de ver qué Dios me hablaba para su corazón y cómo me decía, me llevaba para guiarlos y compartirles el mensaje de Dios, ¿verdad? Y algo que acaba de pasar en mi vida muy recientemente, pues es que me acabo de casar, ¿verdad? Una taiwanesa robó mi corazón y está allá atrás, se llama Iting, y nos casamos y tuvimos la oportunidad de estar aquí. Estábamos viendo las fotos y los videos que tomaron en ese día, porque en ese día pues estaba uno ocupado. Y recordando toda esta fiesta, le agradecíamos a Dios porque nos permitió ver cómo todos ustedes fueron parte de ese gran día. Y de hecho su familia de ella, muchos de nuestros amigos quedaron impresionados con el servicio que ustedes estaban dándoles con las sonrisas, con las bienvenidas, y me decían, ¿a poco esta es tu iglesia? Le digo, sí, esta es mi iglesia. Entonces quedaban muy impresionados, y yo creo que ese día Dios hizo muchos milagros en mi vida a través de cada uno de ustedes, y ustedes fueron parte de ese gran milagro. Y ¿por qué les digo eso? Porque yo creo que el milagro más grande ese día fue que su mamá me haya dejado casarme con ella. Porque como que ya después se enteró que quería ser pastor y como que la pensó, pero ya era demasiado tarde. Pero bueno, ¿a cuántos de nosotros no nos gustan las bodas? Yo creo que a todos nos gustan las bodas, ¿verdad? ¿Por qué nos gustan las bodas? Por el pastel. Porque siempre hay algo de qué hablar, ¿verdad? Las bodas siempre dejan algo de qué hablar. Bien o mal, pero dejan algo de qué hablar. También siempre hay mucho gozo. Hay de gozos a gozos, pero mi boda fue un gozo normal. También hemos visto que vemos gente que ya no veíamos de tiempo y vemos otra gente que ni siquiera la conocíamos, ¿verdad? Y son muy románticas. En general las bodas son eventos muy especiales, muy bonitos. ¿Y por qué les cuento de esto? Porque el día de hoy vamos a hablar de una boda y esa boda está en el Evangelio de Juan. Y cuando estaba viendo del Evangelio de Juan, cada evangelio tiene un propósito, ¿no? Y la Biblia en general tiene un propósito, pero el Evangelio de Juan fue escrito por el apóstol que lleva el mismo nombre, Juan, y el propósito de este evangelio, déjeme ver si funciona. Ok, lo dice mismo Juan en 20:31 y está escrito ahí, dice, por esto se ha escrito este evangelio, dice, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Este es el propósito de todo el evangelio, que nosotros creamos y al creer tengamos vida eterna. Y Juan como que comparte este propósito en todo su libro a través de 7 u 8 señales. Muchos teólogos lo dividen diferente, pero es de 7 a 8 señales que Jesús realiza en todo el evangelio. Claro que no fue nada más 8 señales que Jesús realizó muchas, pero él enfoca en 7 u 8. Y sabían que la primera señal que Jesús escogió para hacer revelar su gloria fue una boda. No sé cuántos de ustedes sabían eso, pero el Evangelio de Juan nos dice que fue la primera señal, que fue una boda. Yo no sé ustedes, pero si yo hubiera sido Jesús, la boda era privada, primero que nada. Si yo hubiera sido Jesús, yo hubiera hecho un milagro en público, para que todos lo vieran. Bueno, en mi parecer, ¿verdad? Y lo hubiera hecho en un evento masivo, como en un concierto, no sé, para que mientras más gente mejor, ¿verdad? Pero bien chistoso que no, Jesús no, escogió una boda privada para hacer ese milagro a un cierto número de personas. Y esta boda la podemos ver en Juan, en el capítulo 2, versículo del 1 al 11, y si gustan buscarlo en sus Biblias, y si no va a aparecer aquí. Y ¿por qué no nos ponemos de pie y leemos todos juntos? Ustedes pueden seguirme con su vista, yo lo voy a leer para que sea más conveniente. Y la palabra de Dios dice así: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos.
Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra de las que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación, y en cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús, y así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya se han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea, y así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad y esta maravillosa mañana que nos permite estar aquí reunidos. Gracias porque aún en los lugares más inesperados tú siempre estás ahí en busca de hacer milagros para bendecir a tu pueblo y revelar tu gloria. Te pedimos, Padre, que seas tú el que nos abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos recibir el mensaje y podamos aplicarlos y crecer en fe y creer y tener esa vida eterna de la cual tú hablas. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Entonces, lo primero que dice Juan en este versículo es que en un pequeño de Galilea llamado Caná, Jesús y sus discípulos habían sido invitados a esa boda. Y la boda, no sé cuántos de ustedes saben, pero las bodas en los tiempos de Jesús duraban alrededor de 7 días. Eran como las bodas de los pueblos que muchos las llamamos. Había banda y todo ese rollo. Entonces, zapateado todo. Entonces, los weddings duraban 7 días y regularmente se planeaba con 1 año de anticipación. Eso quería decir que había no estaban casados, pero legalmente ya había responsabilidad del esposo hacia la esposa por 1 año. Y en lo que él se iba a su casa a preparar todo y de regreso para después del año pedirla. Sin embargo, como nosotros sabemos, no importa que también se planee una boda, siempre sale algo más, ¿verdad? O siempre corre el riesgo de salir algo más. El pasaje no nos dice qué día Jesús llegó, si fue el primero, el segundo, el último. Pero lo que sí sabemos es que la madre de Jesús como que andaba ahí y se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Cuál era el problema? Que el vino se había acabado. Y como que se parece a mi mamá, la mamá de Jesús, porque donde quiera que va dice, hey, esto ya no hay. Y como que me volteé a ver así como que ya no tienen agua, como si vas a comprarlas, ¿no? Entonces, imagínense la vergüenza para los novios, que tuvieron 1 año para planear esa boda, y en eso se acaba el vino. Iban a hacer la burla de la pequeña ciudad o aldea por toda su vida. No sé, yo creo eran como latinos, eran carrilludos, ¿verdad? Ya no se las iban a acabar. Algunos comentarios dicen que hasta había la oportunidad de que si fallaba algo en la boda, los invitados podían demandar a los novios y tomar acciones legales. La pregunta era, ¿de dónde iban a sacar todo el vino que necesitaban? Esa es la primera pregunta. Y la segunda era que si nadie se enterara. O sea, si sacaban el vino, que nadie se enterara, porque siempre hay alguien que está ahí, ¿verdad?, viendo qué pasa. Definitivamente, ese día los novios necesitaban un milagro. Y solo un milagro podía salvar el día, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros o en qué áreas de nuestra vida se nos está acabando a nosotros el vino? Es como una pregunta de autoevaluación. ¿En qué áreas de nuestra vida se nos está acabando el vino? Tal vez en la paciencia, tal vez nos desesperamos porque estamos en un país que no es el que nos vio nacer y a veces como que es difícil tener la familia lejos. No sé, tal vez tenemos situaciones financieras que no hemos podido arreglar, enfermedades. O sea, ¿en qué área de nuestras vidas se nos está acabando el vino y empieza esa presión en nosotros? ¿Y será que ustedes y yo necesitamos la intervención de Jesús en esa área de la vida que se nos está acabando el vino? Me llama la atención la forma en que María le deja saber a Jesús
que se necesitaba hacer algo al respecto. Como que va y le dice, hey, ya no tienen vino. Así como que las mujeres tienen ese don de hacer que los hombres como que hagan algo, ¿verdad? De repente vamos por la tienda y como que, mira estos zapatos, como que serían buenos para un cumpleaños, dice. Y ya viene mi cumpleaños. Así como que nos dicen, ¿verdad? Y es bien chistoso aquí porque la respuesta de Jesús le dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Con esta pregunta, déjenme ver si la tengo aquí. Con esta pregunta que dice, Jesús empieza a redefinir su relación con su madre. Hasta ese entonces, la relación de Jesús con su madre era como de que él es mi hijo y era el mayor. Pero en ese momento Jesús dice, a partir de hoy me voy a enfocar en lo que es la voluntad de mi Padre Celestial. Jesús estaba empezando su ministerio y el único objetivo que él tenía era que cumplir la voluntad de su Padre Celestial y dirigirse todo a esa hora. Cuando habla de esa hora, Jesús se refiere a lo que es la culminación de su misión en esta tierra, que es la obra de la cruz y la posterior resurrección y glorificación. Sin embargo, quiero creer que María conocía el corazón de Jesús, porque imagínense, fue la que lo vio nacer. Y lógico que María sabía que Jesús era diferente, lo concibió a través del Espíritu Santo. Entonces como que María decía, ok, yo quiero creer que conocía el corazón de Jesús, y ella tenía la expectativa de que él podía y deseaba hacer algo para salvar el día. Entonces, ¿y qué hay de nosotros? ¿Cuántos hemos extendido nosotros esa invitación para que Jesús realmente intervenga en esa área de nuestra vida? Porque déjame decirte que va a haber tiempos donde el gozo, el vino se nos va a acabar. No vamos a poder solos. Tarde o temprano nosotros no somos la fuente de eso. Está Dios, Jesús, que es la fuente de eso. Entonces, si no tenemos esa invitación a Jesús, va a haber momento que va a venir los problemas y vamos a necesitar de esa ayuda divina. Y muchas veces sin Jesús realmente yo no sé si estaría aquí si no hubiera sido por Dios. Ni siquiera me imagino, tal vez si estuviera aún en México, no me imagino ni estar aquí en los Estados Unidos. Entonces siempre Jesús, a través de todo de nuestras jornadas de vida, Él empieza como a intervenir, pero Jesús es respetuoso, nos deja que lo invitemos. Él no entra y impone, sino que Él entra siempre por invitación. Y la actitud de María nos dice, y su expectativa se hace notar. Su madre le dice, y bien chistoso que le dice, se me hace curioso que le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Como diciendo, lo que Jesús les diga, háganlo, ¿no? Y el pasaje nos dice que había 6 tinajas de piedra. Esas tinajas eran usadas para la purificación judía, donde se lavaban ellos en el rito de purificación antes, durante las fiestas. Y cada tinaja había aproximadamente 6, en cada una le cabían 100 litros. Entonces, Jesús les empieza a dar instrucciones acerca de qué hacer. Jesús les dice, ok, vayan y llenen las tinajas, pero les da instrucciones específicas hasta el borde, para que no vaya a haber alguien que diga, no, pues es que ya estaban llenas con vino y nada más les echaron agua. Como que, no, les dice, llenen las tinajas hasta el borde, después les dice, saquen un poco, después les dicen, llévenlo con el encargado del banquete, y que dice, la palabra de Dios dice, así lo hicieron los sirvientes. Entonces, yo pensando en este pasaje dije, cuando uno lee el pasaje, la llenura de las tinajas ocurre en segundos, tú nada más lo lees y ya pasó. Pero ¿cuánto tiempo se habrá llevado para llenar esas tinajas? Yo me imagino que algunas horas, al menos, porque no sé si las llenaron con cubetas o mangueras o no sé cómo en ese entonces se llenaban las tinajas, pero lo que sí sé es que pasó tiempo y los sirvientes tomaron ese tiempo para hacer lo que Jesús les estaba diciendo y lo llevaron a la conclusión. Y el pasaje de Juan nos dice que los sirvientes lo hicieron. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha pedido o te ha pedido hacer algo y no lo hacemos? ¿Verdad? Dios te habla y tú dices, no, es que quiero que Dios me hable para mi vida. Y Dios te habla y dices, no, pero mejor que me hable otra vez. Como que uno quiere hacerlo a su manera, ¿verdad? Como que quiere escuchar que Jesús le diga lo que uno quiere escuchar.
O muchas veces lo empezamos a hacer, pero no lo llevamos a la conclusión. Simplemente lo dejamos a media y nos desanimamos. Y lo que estaba viendo aquí, que fue la actividad de los sirvientes y la obediencia la que hizo que el milagro fuera posible. ¿Se dan cuenta cómo los sirvientes participaron en el milagro? Es como decir que Jesús hizo el milagro, pero los sirvientes hicieron el milagro. No es que lo hicieron ellos, pero su obediencia y llevar todo lo que hicieron, y la acción los llevó a que fueran testigos de ese milagro. Cuando seguimos leyendo más adelante, vemos que ese milagro provoca algo en la persona que menos habíamos esperado que lo hubiera provocado. El versículo 9 y 10 nos dice que ellos llevaron el vino a lo que fue el encargado del banquete el maestro del banquete, y les dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. ¿Cómo a quién le suena esto? Como que este es un testimonio que él estaba dando. Él estaba testificando, el encargado del banquete estaba testificando sin ni siquiera saber lo que había pasado. Lo único que lo sabían eran los sirvientes y los discípulos de Jesús, que lo estaban viendo de lejos. En ese momento Jesús provocó un milagro privado que multitudes gozaron. No sé cuántos invitados haya habido ahí, pero todos gozaron del milagro. Jesús en ese día proveyó abundantemente, porque Él siempre provee abundantemente. A veces uno le pide unas cosas porque uno se siente como que, no quiero pedirle mucho para que no quiero ser como orgulloso o algo, pero a veces Dios, cuando uno le pide, Dios como que da sobreabundantemente. Y eso es lo bonito de Dios, que Él siempre provee abundantemente. Ahora preguntémonos, ¿cuánta gente ha testificado de la obra de Dios en nuestras vidas sin querer queriendo? ¿Hay alguien que ha testificado de la obra de Dios en tu vida? ¿Cuántos de nuestros vecinos o familiares no vienen a la iglesia, pero nos están viendo? Y muchas veces te dicen, no, ve con él porque a lo mejor puede orar por ti. Ellos saben, es como que testifican. En estos versículos vemos dos consecuencias del milagro de Jesús. La primera es que Jesús convirtió lo que pudo haber sido una tragedia en gozo. Y la segunda es que el milagro de Jesús provocó que sus discípulos creyeran en él. ¿Se acuerdan el propósito de todo el libro? A que creyera. Entonces ese fue el segunda reacción que provocó el milagro. Y este milagro, muchas veces cuando Dios hace milagros en nuestra vida, no es para que nosotros nos sintamos que nosotros somos el Juan Camaney o la última Coca-Cola del desierto, sino que es eso que hace Jesús en tu vida tiene el propósito de que se refleje la gloria de Dios en ti para testimonio a otros. Todo testimonio de cambio y transformación en nosotros es para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios siempre va a ser revelada, y esa provoca crecimiento en nuestra fe. Que no cuando nosotros, recuerdo que cuando como comunidad oramos y vemos que Dios hace un testimonio o hace un milagro en algún miembro de nosotros, no todos nos sentimos contentos porque Dios está obrando, y eso que hace que crezca nuestra fe, que nosotros sigamos adelante y nosotros pensamos en eso. Este versículo, esta historia termina con Juan 1:11 y dice, la primera de sus señales la hizo Jesús en Caná de Galilea, y así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Es bien chistoso porque aquí el milagro lo llama señal. Y la diferencia entre un milagro y una señal es que un milagro es algo con poder y te produce asombro, pero la señal es algo que de parte de Dios, que es una revelación, algo que estaba escondido y es sacada a la luz con un propósito. Y el propósito de esa señal es para que crezcamos en Dios y para glorificar a Dios. Durante su ministerio en esta tierra, Jesús reveló su gloria a través de estas 7 señales, y la primera es esta. Y la pregunta para nosotros es, ¿en tu vida, está tu vida testificando de Dios? ¿O está tu vida revelando la gloria de Dios, o Dios revelándose a través tuyo? ¿Está el obrar de Jesús provocando que nuestra fe crezca? ¿O somos más incrédulos que el Jaime Maussan y sus ovnis? ¿Verdad? Debemos de dar testimonio con nuestras vidas de que Él ha cambiado nuestro lamento en danza.
Y reflejando acerca de esto, yo el año pasado tuve la oportunidad, como dice el pastor, de comenzar mis estudios teológicos en mi maestría en lo que es en el seminario. Y para ser honesto, cuando Karen, que fue la persona, ella trabaja en Shell, que fue la persona que me compartió la oportunidad, ella vino y me dice, ¿sabes que hay una oportunidad bien grande para ti? Y pues yo me emocioné y dije, no, pues me da mucho gozo, ¿verdad?, que poder hacer eso. Pero después me acordé como la rana René de que no tenía mucho dinero y dije, no, pues no, ay, se me fue el gozo. Como que el vino se me había acabado. Por un lado tenía esa oportunidad de Dios para seguir mi llamado y seguir adelante, pero por otro, pues había limitaciones, ¿verdad? Y en ese momento yo sabía que necesitaba la intervención de Dios para mi vida. Y mi primera reacción fue a desanimarme y ya luego como todo buen cristiano, ya corrí a Dios, ¿verdad? Después y le dije, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero seguir, siento que es mi llamado, pero solo tú puedes abrir esta puerta. Y lo que Dios me dijo fue, ve y platícaselo a tu pastor, como que todo le echamos al pastor, ¿verdad? Y como que a mí al principio me dio así como pena, porque no me gusta hacer carga para la otra gente, y yo como que dije, no creo, a lo mejor por otro lado. Y le volví a pedir a Dios y como que decía, no, pues dile al pastor. Y ya yo seguí sirviendo aquí con ustedes, seguí dando todo lo mejor de mí, y llegó un momento que pues le hice caso a Dios, le digo, mire pastor, ¿qué cree? Hay una oportunidad para mí, pero esto y esto. Y porque necesitaba que una iglesia fuera sponsor, como que me ayudara. Entonces, era parte del requisito de ese seminario. Y el domingo siguiente el pastor pues hace un llamado y le dice, no, pues trajo la petición, la necesidad a todos ustedes, muchos de ustedes estaban aquí, y les dijo, este muchacho va a ir al seminario, pero esto y esto. Y ese día yo vi un milagro, cómo usó Dios la comunidad de Rolling Hills en español para que yo pudiera pagar mi primer año de colegiatura. Ese día pude ver cómo Dios obró a través de todos ustedes, y ustedes como que fueron los que hicieron lo que Jesús les mandó a hacer, y fueron parte de ese milagro. Y hace 2 meses comencé mi segundo año. Gracias a Dios proveyó por la oportunidad. No sé cómo lo voy a hacer en el tercero, pero lo que sí sé es que el día que llegue al tercer año le voy a venir con Jesús y le voy a decir, ¿sabes qué, Jesús? Ya se me acabó el vino. ¿Ahora qué? ¿Ahora de aquí para dónde? Y es bien, y esto se los digo no para que vean sino porque yo quiero ser un testimonio de que Dios siempre está ahí en nuestras necesidades y Dios siempre provee. Cuando estábamos cambiando el servicio los domingos, Dios proveyó músicos, Dios proveyó gente que se levantara y siguiera adelante. Cuando hemos tenido oportunidades feas o tragedias, Dios ha proveído y nuestro pastor sigue aquí. ¿Por qué? Porque hemos estado en comunidad y hemos sido fieles y hemos invitado a Jesús a ser parte de eso. Entonces, que no se nos olvide que todo esto son testimonios que nos deben de unir como comunidad y decir, ok, tenemos que seguir creciendo. Es por eso la importancia de congregarnos, porque estamos aquí viendo unos con otros los testimonios y creciendo como unidos. Y esa fe trae avivamiento. Y yo no sé en qué área de tu vida se te está acabando el vino, como ya te lo pregunté. Y yo no sé si has dejado a Jesús intervenir en esa área. Pero lo que sí sé es que Jesús puede y Él quiere hacer un milagro en tu vida. En este pasaje vamos que la única razón por la cual los novios y la familia y la familia en esta boda no fueron avergonzados fue porque Jesús era uno de los invitados. Asegúrate que Jesús es tu invitado. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera estado en esa boda? La primera exhortación que la palabra nos da es que invitemos a Jesús a ser parte de nuestra vida. No solo en ocasiones especiales, sino cada día. La segunda exhortación a la que la palabra de Dios nos invita es que hagamos una autoevaluación y nos preguntemos en qué área de nuestra vida necesitamos esa intervención de Dios. Y si nos damos cuenta que Jesús no lo conocemos personalmente, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo invitas a ser parte de tu vida? ¿Por qué no lo invitas a ser parte de tu, no solamente en tus días especiales, pero ser parte de esa lista de amigos, de invitados? Yo siento que necesitamos conocer más de Jesús y necesitamos dejarlo que Él obre, porque a través de Él podemos ver su gloria y crecer en fe.
Amén.